Muy buenas tardes todavía. Muchas gracias al Ayuntamiento de Madrid por organizar este evento y por ayudarnos a participar. Les voy a introducir un poquito lo que va a ser la dinámica del debate. La idea es que hablen todo lo posible los expertos que tenemos aquí y también darles luego la palabra a ustedes. Como hay mucho público, les rogamos que utilicemos un sistema que quizás es un poco incómodo, pero sí es más útil para que todo el mundo pueda hablar, que es el sistema de los papeles que les han dado en la entrada para que rellenen las preguntas. Me estoy dando cuenta de que no me he presentado, soy Belén Carreño del diario.es y me he acordado porque decirles también que ahora mismo hay un streaming en directo, así que vamos a saludar a todos los que nos están siguiendo por el streaming en el diario.es/directo. Y bueno, esperemos que esto, creo que nos han contraprogramado en el Círculo de Bellas Artes, pero estoy segura de que este será el evento que tenga más acogida por el interés que suscita este tema ahora mismo en Madrid. Darles la bienvenida a todas las personalidades que están en la fila cero. Desafortunadamente, como ven, la organización ha tenido muchísimo éxito en la convocatoria y también les tenemos que pedir que utilicen el sistema de los papeles para hacer la pregunta a los concejales que están aquí sentados, intentando que participe el mayor número posible de gente y que seguro que le va a dar muchísima calidad a este debate. Recordarles que tienen a su disposición la traducción. Tenemos con nosotros a la concejala de Camden Town, Patricia Callahan, y hará su presentación en inglés. Así que, bueno, pues la traducción en el canal 2 es el inglés y en el canal 1 es el español. Y voy a usar a veces el móvil, no por una falta de rigor, sino porque este ayuntamiento es conocido por su pasión por el Telegram, que es una aplicación móvil que tiene, y me han mandado instrucciones por Telegram. No me ha dado tiempo a ponerlas en otro lado, así que también me servirá para controlar el tiempo de los asistentes. La segunda persona en hablar es el concejal de Ámsterdam, Lawrence Evans. It was right? Yeah. Hemos estado practicando. Es el concejal de Vivienda y Urbanismo de Ámsterdam. Le seguirá el director de Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Arias. Más o menos. Y luego, a continuación, los dos concejales del Ayuntamiento de Madrid, que creo que no necesitan presentación, pero por si acaso, Jorge García Castaño y José Manuel Calvo. Jorge García Castaño es el concejal del Distrito Centro y de Chamberí, que es mi barrio, y José Manuel Calvo es el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible. Se repartirán el tiempo de la presentación para Madrid. Dense cuenta que he dicho que se repartirán, no que multiplicarán por 2 el espacio en detrimento del resto de los... Les estoy advirtiendo en público porque es más fácil de controlar luego que cumplan las exigencias. Pues nada más, Patricia, Mrs. Callahan. Y no se corten en preguntar, que luego yo intentaré administrar aquí un poquito las preguntas y seguro que tenemos un debate posterior muy interesante. Muchas gracias. Tenéis una ciudad maravillosa. Muchas gracias por invitarme. Ha sido maravilloso estar aquí. Como destinos globales, Londres, Madrid y otros núcleos europeos mantienen su atractivo hacia los turistas. Un récord de 17,4 millones de visitas a la ciudad, que aumentaba el número de visitas un 3,5%. Somos una puerta a los visitantes que experimentan también muchas más cosas del Reino Unido. El turismo es bueno para mi distrito y para mi ciudad. El turismo aportó el 26% a la economía de Londres en el 2014 y esto ha aumentado. Celebro la vitalidad, la excitación y la diversidad de todos aquellos que quieren venir y ver hasta qué punto mi ciudad es un lugar maravilloso. Sin embargo, esto tiene sus desventajas. En los últimos años, muchos visitantes deciden quedarse en alojamientos de temporada cuando visitan. Un alojamiento que ofrecen plataformas como Airbnb, Booking.com o Fine Stay. Y esto tiene ciertas consecuencias. El distrito de Camden y Londres en su conjunto está viendo los efectos de una crisis de la vivienda. La demanda de vivir aquí está rebasando nuestra capacidad
para albergar a la gente. El mercado se ha distorsionado e incluso consejos como el mío, que está construyendo nuevos hogares, sigue teniendo presiones y esto no se ha visto ayudado por la política gubernamental. El acto de desregulación de 2015 dio a los londinenses el permiso de alquilar todo parte de su hogar hasta 90 noches al año. La única condición es que la persona que alquilaba la propiedad debería ser un contribuyente del Consejo. No había ningún modo de registro para aquellos que querían alquilar su hogar de esta manera. De las consijas que mis circunstancias familiares, de las consultas que he recibido, sé hasta qué punto la cantidad de familias que buscan un hogar y se me recuerda la profundidad del problema todos los días. El auge de los alquileres de temporada es un factor que dificulta más las cosas. El Consejo de Camden es uno de los más caros de todo Londres. Las viviendas llegan a costar 117 millones y esto genera muchísimas dificultades. Entre 2001 y 2017 se han disparado por completo los precios de las viviendas y cada vez es más difícil acceder a una vivienda accesible. La media de la renta es de 36 libras, mientras que una renta normal de un alquiler es de 788 libras, y esto en julio de 2017. Ha habido un aumento. Estas estadísticas no solo refieren a nuestro distrito, sino que también indican que la vivienda privada de alquiler es cada vez más inasequible. La demanda de propiedades en alquiler, a medida que la propiedad de una vivienda se hace cada vez más inferible. Sin embargo, la oferta no mantiene el ritmo. Es cada vez más caro y más difícil encontrar viviendas a largo plazo para aquellos que viven en Londres. Los alquileres de temporada hacen las cosas más difíciles. Karen Back, una diputada, ha intentado presentar una propuesta, pero el gobierno conservador ha convocado elecciones y esto se ha visto paralizado. Voy a citarla. En todos los distritos de Londres en 2016 hubo un aumento anual del 126% en el número de alquileres de temporada publicados solo en Airbnb. Westminster tenía un aumento del 80%, pero algunos distritos incluso mayores. Las cifras de Camden ascendieron un 124%, South Park un 139% y Brent un increíble 762% de aumento. Hay pruebas que sugieren que este fenómeno del alquiler turístico se está extendiendo en todo Reino Unido, con Edimburgo y Manchester siguiendo a Londres, Brighton y Bristol también. Y hay otros municipios con esta misma experiencia. Los últimos datos en Airbnb lo confirma, con cerca de 50.000 entradas en Edimburgo y en Manchester solo. El problema es increíble. Entiendo la economía. Un casero puede hacer mucho más dinero del modelo de alquiler de temporada que el sector tradicional de alquiler. De encuentros que tuvimos con Airbnb, sabemos que hay un potencial de tener un 300% más de beneficio en estos alquileres de temporada en comparación con el tradicional alquiler de 6 meses que solíamos tener antes. Pero si estos temas se mantienen sin control, podría haber consecuencias de mucho mayor alcance. Y esto internacionalmente, tal y como sugiere esta misma conferencia, así como desde el punto de vista de la dotación de viviendas. El aumento del número de viviendas dedicadas al alquiler de temporada están exacerbando la crisis de vivienda de la capital. Y no se trata solo de una cuestión de oferta para Camden. Como consejo, estamos viendo un número creciente de quejas de ruido, gente que va y viene, basura que se coloca fuera de lugar o incluso una gran carga de latas vacías que se tiran por el propio balcón. Y eso es un gran problema. También tenemos cuestiones de subalquiler para alquileres de temporada. La decisión de Airbnb de limitar los alquileres a 90 días y nuestro compromiso con la compañía ha supuesto que, porque digamos, fueron muy insistentes y estuvieron de acuerdo en hablar con nosotros y decidieron poner este límite de los 90 días. Pero, a diferencia de Ámsterdam,
no tenemos el dinero para aplicar esta norma porque el Gobierno ha reducido nuestro presupuesto en un 50% desde 2010 a 2017. Así que tenemos otras cuestiones que son prioritarias, pero nos gustaría tener una legislación a nivel nacional y decirle a todo el mundo que necesitamos hacer algo al respecto con esta cuestión y que ha llegado el momento. Perdón, estoy intentando reducir todo lo que he escrito. Vemos esta cuestión del límite de 90 días. En esto están de acuerdo Airbnb como una pequeña victoria, pero tal y como he dicho, no tenemos a la gente para que esta ley, para hacer valer esta normativa. No tenemos el equipo para que haga el seguimiento de la aplicación de esta norma. Y como no lo tenemos, vemos que el problema sigue ganando impulso. Venir aquí hoy, ver que todos tenemos los mismos problemas, es bueno, es positivo. Lo siento, no soy perversa, pero es bueno porque podemos esperar que nos unamos y que la gente sí pueda alquilar sus viviendas, pero de manera razonable. Tenemos que pensar en nuestros jóvenes que necesitan casa y tenemos que parar el crecimiento, porque esta es la única manera de detener este fenómeno. Muchas gracias. Una de las cosas más interesantes que creo que va a haber en las diferentes ciudades que van a intervenir es el diferente punto en el que están en la presión de las viviendas turísticas, ¿no? Patricia comentaba ayer que ya desafortunadamente Londres está en un modo casi maduro de dificultad de la vivienda. Barcelona puede ser que esté en su pleno apogeo y Ámsterdam es una ciudad modelo porque está ahora mismo creando herramientas, ¿no?, con las que luchar. Bueno, el que parece ser uno de los principales caballos de batalla, que luego lo haremos en el debate, que es Airbnb, pero también con otras novedosas herramientas que ahora Lauren Stevens nos va a presentar. Thank you very much. Muchas gracias. Mi inglés es mejor que mi castellano, así que lo voy a hacer. Voy a hablar en inglés. Tengo una presentación breve con los titulares de nuestro enfoque hacia la vivienda turística. En primer lugar, un poco de estadísticas. Tenemos cerca de 22.000 pisos en oferta en estos momentos. 18.000 de estos son pisos completos y 4.000 son solo ofertas bed and breakfast, de compartir una habitación. Tenemos un 35% de aumento en 2016. Desde enero la cifra de entradas se están estabilizando, incluso está disminuyendo, pero el verano está a punto de empezar y ahí tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Airbnb tiene aproximadamente el 80% del mercado. Es claramente el principal actor del mercado. El 6% del parque de viviendas se alquila por una o más noches al año a turistas, más en los barrios centrales que en la periferia, por supuesto. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Tenemos algunos objetivos. El primero y más importante es que tenemos que proteger el mercado de vivienda. Necesitamos casas para que la gente viva. Si todas las casas se convierten en un hotel, entonces tenemos un problema, porque ya nos faltan viviendas. Así que no queremos hoteles ilegales. Lo hemos escuchado un poco, todos los problemas que genera esto en los barrios de estos hoteles ilegales. Vemos los mismos desafíos en Ámsterdam. Queremos un turismo sostenible, pero no apartamos la mirada de las nuevas iniciativas. Tenemos una mente abierta a estas nuevas iniciativas. Somos conscientes de que están aquí y queremos ser una ciudad amable. Para lograr estos objetivos con un paquete limitado de normas y con haciendo valer estas normas de manera amplia. Estas son los dos enfoques principales: pocas reglas claras y aplicarlas, hacerlas valer. Desde el punto de vista de la política, sí, puedes alquilar tu hogar, pero tienes que asegurarte que sea una oferta honesta, es decir, tienes que pagar tus impuestos. Son 60 días, no más. Y no puede ser una vivienda social.
gran parte de las viviendas en Ámsterdam son viviendas sociales y en ellas no está permitido las viviendas turísticas. Tiene que ser seguro, así que tenemos procedimientos de seguridad. Si hay más de 4 personas en una casa, entonces ya no es seguro. Así que puedes alquilar, pero no a más de 4 personas. Y tiene que ser tranquilo. Queremos una ciudad vivible. Así que en estos momentos tenemos una línea 24 horas para que la gente pueda llamarnos también en los fines de semana, en las noches, si hay problemas, si hay mucho ruido. Pero ¿cómo hacemos que nuestra política funcione? Estamos invirtiendo mucho en hacer valer nuestras normas. Esta es la clave de nuestro éxito. Bueno, si podemos llamarlo un éxito, porque hemos visto un aumento en los últimos años. Hay cerca de 50 personas trabajando en la aplicación de nuestras normas. No es un equipo tan grande como el de Madrid. Tenemos menos habitantes, pero bueno, 50 personas es bastante para nuestra población, para aplicar la ley. Y buscamos la colaboración de las páginas web para que apoyen en la aplicación de las normas. Tenemos un acuerdo amplio con Airbnb y estamos intentando conseguirlo también con otras páginas web, Booking.com, 9flats, otras páginas web que se dedican a esto. Tenemos un acuerdo con Airbnb. Hemos sido la primera ciudad del mundo que logró un acuerdo con Airbnb en 2014 y hemos hecho un nuevo acuerdo que acabamos de firmar a finales de 2016. Algunas cosas sobre este acuerdo que tenemos. Es un acuerdo sobre comunicación y sobre el impuesto turístico. Bien, eso está bien. Hemos dicho que no puede haber más reservas a partir de los 60 días, a menos que la persona que alquila muestre un permiso de la ciudad. Ahora no es posible alquilar durante más de 60 días en Airbnb. Una comunicación mayor y mejor sobre las normas municipales. Hay un contador de días donde puedes ver que estás llegando a estos 60 días. Airbnb nos proporciona datos cuando el municipio los pide para completar un informe. No nos dan todos los datos, pero cuando nuestro equipo pide datos, entonces sí, nos lo dan, los datos particulares de alguien que estamos investigando. Airbnb ofrece datos agregados sobre sus actividades y tenemos que crear un marco de igualdad de oportunidades. Nosotros tenemos que intentar para que haya acuerdos con otras plataformas y Airbnb paga el impuesto turístico. Este acuerdo ayudará a nuestros equipos para que tienen que perseguir que se aplique la ley. Hacer valer la ley es algo que no siempre es fácil, porque la gente puede ganar mucho dinero de este tipo de alquiler, así que utilizan todo tipo de trucos para saltarse las normas. Así que nuestros métodos son esta línea 24 horas. El equipo está siempre disponible para responder a las llamadas. Tenemos proyectos focalizados. Estamos analizando áreas, calles donde hay muchos problemas. Y llamamos a la puerta y preguntamos qué es lo que está pasando. Estamos también rastreando datos de las páginas web. Personas del municipio han creado este huésped misterioso y entonces alguien del propio municipio dice que quiere reservar algo para un alquiler turístico y entonces eso nos permite entrar y averiguar, localizar algunas situaciones ilegales y también cooperamos con la entidad de viviendas sociales para conseguir que se apliquen los contratos de alquiler y que no se haga esta subcontratación para fines turísticos. Tenemos, si quieres hacer valer una ley, necesitas algunas sanciones. Si hay un problema de incendio, cerramos inmediatamente el piso. En 2016, todos los días laborales cerramos algún piso ilegal a partir de algún incidente. También tenemos propiedades residenciales convertidas. Tenemos una multa administrativa de más de 20.500 euros si excedes el límite de 60 días o si no tienes un permiso para excederlo y si utilizas la vivienda
para este alquiler turístico sin permiso. O, por ejemplo, si no es una casa, si tú no vives ahí. En 2016, el municipio impuso multas por una suma total de 2 millones de euros y se eliminaron bastantes anuncios de Airbnb. Las tendencias y desarrollos, esta es creo que mi última diapositiva. El número de pisos en las páginas web se está estabilizando, pero bueno, el verano todavía está por llegar. Ahora estamos haciendo un seguimiento muy estricto de si la gente está intentando evadir las normas, trasladándole a otras páginas web o publicitando el piso como un bed and breakfast, pero en cambio alquilando los pisos completos. Tenemos que seguir siendo flexibles en nuestros equipos para poder afrontar nuevos delitos. Todavía no tenemos una perspectiva completa de cuándo y dónde se alquilan los pisos. Hay mucho juego del escondite, por lo tanto, Ámsterdam tendrá que introducir el deber para que la gente tenga que notificar digitalmente al municipio si alquilan un piso a un turista. Y eso hará que sea mucho más fácil aplicar las normas y que no hagan falta tantos esfuerzos para recaudar pruebas. Todas las personas que no notifiquen al ayuntamiento recibirán una multa. Estas son las líneas principales de la política en Ámsterdam. El enfoque de Ámsterdam principal es que estamos esforzándonos mucho en reglas claras y equipos para hacer valer estas reglas muy fuertes, pero lo más importante es que las plataformas están globalizadas, son listas, y nosotras como ciudades tenemos que ser también tener esta tendencia internacional a aprender unos de otros, y por eso estoy encantado de ser invitado aquí a Madrid para aprender más de los enfoques de otras ciudades y ver cómo estáis abordando este problema, los desafíos que plantea. Y bueno, realmente he disfrutado la ciudad hoy y espero que vosotros hagáis esfuerzos para que esta ciudad siga siendo una ciudad tan bonita como lo es ahora. Muchas gracias. Hola. Es el turno ahora de Albert Arias. Estoy segura de que la presentación que ha hecho el concejal de Ámsterdam va a suscitar muchísimas preguntas, porque hay muchas cosas que aún no se han hecho en España y que seguro que en Madrid y Barcelona se están planteando. Pero el turno de Barcelona, que está en otro estado muy diferente al de Londres y al de Ámsterdam y también al de Madrid, están ahora en plena faena, en plena batalla. Así que cada uno nos va a incorporar un poco. Creo que en Madrid todavía se están armando para ello. En un rato nos vemos. Bueno, muchas gracias. Hablaré en castellano, que lo hago bastante mejor que en inglés. Sorry, I will speak in Spanish. Y voy a presentaros en qué estado tenemos pues toda la gestión del alojamiento. Un segundo. Spanish is in one line, in first line, just in case. Patricia. Okay. In case. ¿Qué es lo que estamos haciendo para gestionar el alquiler vacacional? Yo soy el director del Plan Estratégico de Turismo, un plan estratégico que abarca muchísimas cosas, entre ellas pues, el tema del alojamiento. Intentaremos enmarcarlo en esta estrategia general para garantizar la sostenibilidad del destino, pero vamos a focalizarnos específicamente en el objeto de hoy, que es el alojamiento. Básicamente con una breve mirada, cuál es el marco normativo y qué quiere decir alojamiento ilegal. Creo que es claro en Barcelona, debido a la regulación catalana. Esto va a ser un poco rollo, pero creo que es importante matizarlo. Y qué instrumentos de planificación, inspección y gestión estamos abordando. No quiero entrar en un debate numérico de cifras y tal y cual, pero aquí tenéis cómo desde el 2000 a ahora hemos crecido exponencialmente el número de hoteles. Esto no es solo un debate sobre el alojamiento, el alquiler vacacional o las viviendas turísticas, sino que acompaña todo este crecimiento del número de alojamientos que tiene Barcelona, y que a día de hoy hemos contabilizado con un instrumento que después os presentaré alrededor de 150.000 plazas de alojamiento turístico en Barcelona, formales, reguladas y con licencia. Esto quiere decir aproximadamente un 10% de la población de la ciudad.
Estamos hablando de unas cifras nada menospreciables, con una tipología de alojamientos muy variopinta, pero donde destacan pues, los hoteles con 68.000 plazas y las viviendas de uso turísticas 10.000, que tienen alrededor de 60.000 plazas. Y como habéis visto en el mapa, pero se refleja también aquí, claramente concentradas en ciertas zonas de la ciudad. No están homogéneamente repartidas, sino que están concentradas en aquellos ejes, en aquellas áreas que históricamente han recibido el turismo, pero aquellas también centrales que el turismo quiere poner en valor por su location, ¿no? Por su localización, que es tan importante a la hora de pensar en montar un hotel, ¿no? Pero claro, esta concentración también nos supone una gran presión con la vida permanente en la ciudad. Esto no quiere decir la autenticidad de los barrios, etcétera, etcétera, sino simplemente cómo el porcentaje de alojamiento en algunas zonas es muy, muy superior a la gente empadronada, sea de donde sea, viva el tiempo que quiera, ¿no? Y esto, bien, pues como se ha comentado en el caso de Londres y en el caso de Ámsterdam, pues genera también situaciones que hay que externalidades y un escenario en el cual se ha puesto en marcha mecanismos de planificación y regulación. Básicamente focalizando ya en el tema del alquiler vacacional, decir que la normativa es catalana. La Ley de Turismo del 2002 decía algunas cositas, pero sobre todo después, a partir del 2012, y con las sucesivas leyes y modificaciones de la transposición de la Directiva Europea de Servicios, que no sé si os sonará, pero bueno, que ha afectado gravemente a las competencias urbanísticas y ha liberalizado pues, todas las actividades económicas y la ley catalana y el gobierno catalán en este sentido pues ha querido transaccionar, digamos, esta directiva a todas las leyes. Y esto ha afectado de forma clara. Vamos a hablar un poco de qué es una vivienda de uso turístico por la normativa de la Ley de Turismo. Esta es, por lo tanto, las formales, las 10.000 que tenemos en Barcelona. Una es una vivienda que se cede directa o indirectamente, es decir, a través de un intermediario, entera. No puede cederse por habitaciones y tiene que estar mueblada, con disponibilidad inmediata, con un teléfono 24 horas. Y luego hay varios puntos que son claves. Una, que pasó con esta transposición de la Directiva Europea a régimen de comunicación. Para los que no sepáis, esto quiere decir la supresión de gestión urbanística para dotar la licencia. Estamos en un momento en el que ahora ya, como os diré luego, no se dan más licencias, pero del 2011 al 2014, con una comunicación y una declaración responsable del titular y el propietario de la vivienda y 230 euros, tenías una licencia de uso turístico, supongáis, y ahora veremos el impacto que tiene esto. Luego también decir que, y aquí lanzo una lanza a favor de la regulación actual catalana, en ese sentido es muy progresista en considerar que el problema no yace solo en la práctica in situ en el lugar, sino en su comercialización virtual. Este es un tema clave, porque ya podemos poner un ejército de inspectores que si todo lo que sucede primero pasa por la red, entonces hay que detectarlo primero en la red. Y con la obligatoriedad de poner el número de registro del turismo de la Generalitat, que demuestra que es un alojamiento legal, nos permite a nosotros detectar lo legal y lo ilegal. Si no, serían todos fantasmas, porque en las plataformas no hay una identidad, no están obligadas a darte la identidad ni la dirección siquiera del anuncio que hay detrás. Y luego hay una parte de alquiler de habitaciones que no está regulada, pero que está en vías de regulación, a través del reglamento que está a punto de aprobarse, con este marco tan colaborativo del home sharing, que al final tiene un pecado, y es que se basa en que la gente que vive permanentemente en su casa, que es la residencia principal, alquile habitaciones. Sin embargo, no hay ninguna ley que te diga qué demonios es una vivienda principal. Solo tienes un padrón, pero un padrón tampoco te da síntomas ni te da, digamos, no te asegura que allí viva gente de forma permanente. Y luego, si no
si no publicas la licencia, imaginaos el chip, si no publicas la licencia es ilegal. Entonces, de esto también hablaremos. Los legales, como os dije, en el 2011 se traspuso la directiva europea y no afectó la ley de turismo, afectó la ley de vivienda. Y dijo, las viviendas podían albergar actividad económica. Fue a partir de aquí que veis cómo se multiplica por 4 el número de licencias concedidas. También se regularizan usos que ya existían, pero inicia todo un proceso, digamos, de peticiones hasta el punto de tener hoy cerca de 10.000. Y una moratoria en el 2014 del anterior gobierno que puso en marcha un plan especial urbanístico. Este gobierno actual, y hace relativamente poco, lo que ha hecho es coger ese instrumento urbanístico que es el plan especial y delimitar la ciudad por zonas sobre todo para regular todo el tipo de alojamientos turísticos, también las viviendas de uso turístico. Y de hecho lo que dice, porque este plan especial urbanístico de alojamientos turísticos en realidad se basa en la premisa de que ningún nuevo alojamiento turístico podrá sustituir el uso de la vivienda. Por lo tanto, de nuevo, lo que aquí está en juego es la vivienda, no es el turismo. ¿Sí? Entonces hay como una zonificación, etcétera, etcétera. Esto está publicado en el BOE. Y luego está, obviamente, todo el ilegal. Y se estima que tenemos alrededor de entre 5.000 y 6.000 plazas con cálculos no precisos, porque solo, por ejemplo, en Airbnb, el 40% de la oferta publica el registro del turismo de Cataluña. Por lo tanto, el 60% es oferta ilegal. ¿Sí? Y para esto, y aquí tengo que agradecer la visita que hicimos a Ámsterdam, que nos acogió muy, muy amablemente, el enforcement, ¿no? La inspección. Esto es vital y aquí cabe decir que fue un elemento central a partir del 2015, con una medida de gobierno alrededor del turismo, de la importancia de reforzar la inspección, la presencial, pero también la virtual. Y una batería de medidas, todas ellas coherentes, integrales y no al tuntún, para poder erradicar esta práctica que tiene un coste social indirecto altísima. Comunicaciones, hacer esto público es importante, que se hable, luego ya decidiremos, pero al menos que se hable. Y es importante. Y algunos datos que se acaban de presentar hoy, que es que se han pasado de 20 inspectores a 34 en 2 años, de 20 a 40 visualizadores, la gente que detecta los pisos ilegales para que luego vaya el inspector, y luego la previsión de seguir aumentando todo este equipo. Y luego en el 2016 se han abierto 5.500 expedientes disciplinarios y se han cobrado 273 por vía voluntaria, que supone 1.300.000, va mal. Y luego unos recursos que se destinarán, según ha dicho hoy la teniente de alcalde, a revertir a políticas públicas de vivienda. Y luego 2.015 órdenes de cese por operar ilegalmente. En la línea gris de agosto 2016 se ve claramente el repunte de la eficiencia de este plan de choque, que es cuando se puso en marcha. Por tanto, si se ponen esfuerzos, sí se puede conseguir también resultados. Por último, también lo que estamos haciendo, y ya finalizo, es un trabajo junto con las plataformas, porque no podemos negar la importancia que tienen estas plataformas como nuevos actores turísticos y, si me permitís, también urbanos. No cosifiquemos lo turístico como algo discreto que se puede separar de la ciudad, porque estas plataformas hoy te están vendiendo alquiler turístico y mañana te están vendiendo experiencias fascinantes, o pasado mañana te invitan a comer en casa de alguien. Por tanto, las plataformas en sí mismas son ya un actor importante y hay que tratarlas como tal. Lo que estamos haciendo es hacer también, gracias a todas las ideas que puso Ámsterdam encima de la mesa, hacer este scrap, ¿no? Este vacío de datos de su web para detectar los legales de los ilegales, es decir, los que publican el registro de los que no publican el registro. Los resultados son bastante obvios y, de hecho, fruto de esto, aquí tenemos algunas evoluciones, fruto de estos, y con esto acabo, se hizo un requerimiento a estas plataformas, porque la ley catalana, que en esto, insisto, también es muy progresista, pide a las plataformas responsabilidad subsidiaria de lo que sucede, de lo que están vendiendo.
porque si no estamos lidiando con fantasmas y esto no puede ser de ninguna manera, ¿no? Y hemos abierto, el Ayuntamiento abrió 2 contenciosos a Airbnb y HomeAway de 30.000 euros por publicar anuncios sin registros, pero es que un año después, esto fue en finales del 2015, y un año después, el 2016, ha reiterado, y ya con la máxima sanción que permite la ley, que son 600.000 euros, a las 2 mismas plataformas, a pesar de que una, HomeAway, ha declarado querer seguir las normas. Y esto es lo último que voy a decir, es que el lunes se hizo la puesta en escena del acuerdo que se ha llegado con las plataformas, todas las más importantes excepto Airbnb, con el simple hecho de comprometerse a respetar las normas, que es no publicar oferta ilegal. Estamos muy contentos de esto, porque, insisto, es un paso adelante, estaremos vigilando, no pararemos de inspeccionar, no pararemos de sancionar si cabe también, pero es un paso para evidenciar que si hay voluntad, estas plataformas siguen y como decía Laurens, que no lo ha dicho en su momento, pero yo se lo he escuchado a él, las plataformas necesitan más a las grandes ciudades que las grandes ciudades a las plataformas. Y esto es un hecho que se constata, por lo tanto, 2 cosas, y con esto de verdad que acabo. Una, las ciudades tenemos que hablar muchísimo de cada una de las estrategias, porque las grandes plataformas utilizan la misma estrategia en todos sitios. Y hay que prever lo que pasará después, hay que escuchar lo que dicen las otras ciudades para no caer en los mismos errores, garantizar que cada ciudad tome su decisión debido al marco normativo o al escenario político o lo que quiera que sean, pero hablar. Y el otro tema clave es no focalicemos en el tema turístico solo, es un problema de vivienda. La cuestión es la vivienda. Lo que tenemos que garantizar es la vivienda permanente en estas ciudades. Si queremos que los centros históricos no se conviertan en espacios exclusivamente de usos turísticos, lo único que puede revertir eso es más vida comunitaria en las calles y más residencia en esos barrios. Gracias. Pues es el turno de Calvo y García Castaño, de los 2 concejales de Madrid. Creo que ellos nos van a presentar un informe que acaban de publicar. Están un poco en la fase de diagnóstico todavía en Madrid, menos avanzados, pero precisamente, se lo escuchaba a Callahan ayer, es el momento de actuar, ¿no? Cuando todavía no se está bajo la presión que quizás ya está Barcelona o en la fase en la que está Londres. Ellos nos van a enseñar, no sé si los datos de ahora mismo, pero sí están en el informe, que aún están lejos de la presión turística que viven las otras ciudades que están aquí sentadas y, bueno, pues están ensayando cómo remediarlo. Sí, voy a ir muy rápido y saltándome cosas porque nos vamos a repartir el tiempo entre los dos y esperamos cumplir. Bueno, aquí tenéis un rango que probablemente no sea lo más importante de las viviendas actuales que tenemos en el centro, ofertadas en plataformas de este tipo. Estos datos son muy cambiantes. Este verano tenemos el World Pride y seguramente haya un pico tremendo en esos meses. Lo que sí es interesante, digamos, es la concentración en el distrito centro, que concentra más de la mitad del alojamiento, y la prevalencia de viviendas completas sobre alquiler de habitaciones, que parece muy claro. Yo no sé si estoy pasando. No, me se puede pasar más. Vale. Aquí se ve mejor la concentración. Son datos un poco engañosos y yo creo que es mejor mirar el resto de barrios que el barrio de Sol. El barrio de Sol actualmente es un barrio radicalmente terciarizado, es decir, donde viven en torno, hablo de memoria, 6.000 personas de las 134.000 del distrito centro, pero en todo caso ya estamos en unas ratios de alojamientos turísticos por cada 10 hogares bastante potentes, ¿no? Que probablemente en el conjunto del distrito, que el distrito centro de Madrid es un distrito grande, es un distrito que no es un pequeño distrito ya muy vacío y muy vacío de población y absolutamente turistificado, porque es un distrito con 134.000 habitantes, pero bueno, con una tendencia bastante fuerte, ¿no? Que veremos aquí, y yo creo que son los datos más interesantes, ¿no? Vemos ahí la evolución de reservas a través de Airbnb en el distrito centro.
vemos en las personas alojadas a través de Airbnb que el distrito, o sea, que es un fenómeno radicalmente concentrado en el centro, ¿no? Las dos curvas suben a la vez. Y vemos aquí el incremento fortísimo en embajadores, ¿no? Que en embajadores, que es Lavapiés, por si alguien no lo entiende. Y yo creo que esto también obedece, por lo que estamos viendo, a una tipología de vivienda. Hay una tipología de vivienda, digamos, que puede ser menos atractiva para el mercado, para otro tipo de mercados de vivienda habitual, la típica, una vivienda de 30 metros cuadrados en Lavapiés. Hay una parte positiva, que muchas de esas viviendas estaban fuera del mercado y ahora están en algún mercado, y por otra parte un riesgo terrible de que eso puede suponer una pérdida de heterogeneidad social muy fuerte en algunos barrios, ¿no? Gente joven que es su primera vivienda de emancipación, familias migrantes, bueno, otro tipo de gente que además en el barrio de Lavapiés es un tema que los que somos de allí lo podemos vivir como muy carnalmente, ¿no? No sé dónde tengo que apuntar con esto. Otra cuestión que se ve claramente, y es difícil ver lo que implican los fondos de inversión, pero se ve una presencia fuerte, es el multipropietario o las empresas que gestionan pisos de muchos pisos de gente, ¿no? Que estaría en torno al 58%, y el 42% estamos hablando de solo una oferta, ¿no? Y una presencia cada vez más fuerte de fondos de inversión, seguramente que se ve más en los casos que estamos viendo mediáticamente últimamente, más vinculados al acoso inmobiliario o a algunos tipos de prácticas que rozan la legalidad en lo inmobiliario, que tiene que ver más con el edificio completo, ¿no? Es decir, y que además son infracciones urbanísticas de libro que seguramente sean, y que estamos atacando algunas por el puro cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana, ¿no? Que seguramente no haría falta regulaciones extra para tocar algunos de esos fenómenos como estamos haciendo últimamente. Y luego la necesidad, evidentemente, de que para que una vivienda turística sea rentable, por lo menos en Madrid, que tenemos todavía unos precios muy bajos con respecto a otras capitales europeas, tiene que estar alquilada un porcentaje muy importante de los días del año, ¿no? Tiene que ser un cultivo muy intensivo porque si no, no renta, ¿no? Seguramente, ya veremos, ¿no? Si el mercado madura, vayamos a un incremento de precios más cercano a otras capitales europeas y entonces la rentabilidad todavía será mejor por menos días, ¿no? El tipo de turistas que estamos recibiendo… ¿Tengo que enfocarte ahí? No. Ah, vale. Bueno, vamos, la tipología de turistas, que, bueno, me he pasado la de esta, pero da igual, tiene mucho que ver con turistas extranjeros, con un perfil que varía a lo largo del año, es decir, hay perfil más de familias durante los meses, pues, durante invierno, otoño, primavera. El verano hay mayor concentración de gente más joven y mayor problemas de convivencia, que en todo caso… y yo como concejal de centro, que yo creo que seguramente sea el que recibo más quejas por ocio nocturno, por otros fenómenos de convivencia, en todo caso en Madrid todavía no es un gran fenómeno los problemas de convivencia por viviendas turístico. Nosotros lo que estamos preocupados, lo decía Albert, es por el mercado de alquiler, por el mercado de la vivienda. No tanto o no solo, aunque ya empiezan a aparecer, sobre todo donde hay más concentración, problemas de convivencia. Pero digamos que cuando la gente responde en Barcelona, ¿cuál es tu problema? Y responde turismo. Aquí en el centro de Madrid, cuando dices ¿cuál es tu problema?, responde ocio nocturno, ¿no? Todavía es claramente prevalente, aunque sean parte del mismo fenómeno, el otro, ¿no? Me voy a saltar esto. Hablamos del impacto en precios de alquiler. Lo que estamos viviendo en Madrid, y veis que hay otros distritos que están creciendo más los precios de alquiler de centros, es un crecimiento generalizado de los precios en la ciudad, ¿no? Venimos de una crisis muy fuerte que ha tenido también un cambio en las pautas de acceso a la vivienda, en la mentalidad de la propia gente. Ha sido una crisis absolutamente traumática, muy relacionado con lo hipotecario. Tenemos un acceso muy reducido al mercado hipotecario, tenemos precariedad y a la vez tenemos una mejora del empleo de la ciudad y de número de hogares, ¿no? Con lo cual hay como una tormenta perfecta sobre los precios de alquiler. Seguramente si esto sigue así, esta evolución un tiempo, iremos otra vez a un incremento de número de hipotecas firmadas, seguramente no llegando a niveles precrisis, pero que volveremos porque los precios de alquiler van a empezar a dejar de ser competitivos con la compra rápidamente.
es muy difícil cuantificar a día de hoy y cuánto está influyendo, y con los datos estadísticos que tenemos, cuánto está influyendo, pero influye sin duda las viviendas de uso turístico, sobre todo en algunos barrios, ¿no? Esta es uno de los indicadores de los que yo creo que estamos más contentos en el ayuntamiento, tanto desde el punto de vista demográfico como desde el punto de vista económico. Madrid está volviendo a crecer desde hace muchos años, y el centro está volviendo a crecer en población, ¿no? Pese a lo que podemos pensar que podría ser una tormenta perfecta, parece que el tirón económico de la ciudad, yo creo que este es el mejor indicador económico de la ciudad. Es cierto que estamos creciendo en todos los demás, estamos creciendo en población activa, estamos creciendo en afiliados a la Seguridad Social, bajando en tasas de paro, pero sin duda el incremento de número de hogares es un indicador muy solvente de que la cosa empieza a funcionar en la ciudad. Y quizás la población en centro, quizás es una de las mayores sorpresas para mucha gente que preveía otra cuestión, y sin duda una de nuestras mayores preocupaciones. Nuestra mayor preocupación ahora mismo en el centro es una pérdida de población acelerada. Yo no sé cuánto tiempo vamos a poder mantener este perfil en el distrito. Y voy a ampliar un poco el foco de las viviendas de uso turístico. Bueno, esta es una parte más cualitativa del estudio, que hablaba de los temas de convivencia, la percepción vecinal, etcétera, pero que yo creo que si lo leéis va a ser mejor, y además no me como más tiempo. Y voy a ir a otros dos fenómenos que yo creo que son interesantes en el distrito centro. Uno que tiene que ver con el comercio, y ahí se ve la evolución de variables del comercio al por menor. Comercio al por menor es todo el comercio, básicamente, que vemos en centro, no idealicemos. Vemos un centro que tira mucho, como en todas las capitales europeas. Vemos un cambio de paradigma en el comercio. Ayer abría Media Market en la Plaza del Carmen, y que va a abrir en Serrano. Hablábamos antes de los centros comerciales de periferia cerrando en Estados Unidos. Hay un cambio de paradigma potentísimo en el comercio, y eso se relaciona muy bien con el centro, ¿no? La gente viene al centro, ve el escaparate de las grandes marcas, luego compra por internet desde su casa, ¿no? Eso le introduce más presión al centro, pero también es cierto que, al contrario, por lo menos en centro se está manteniendo un nivel de implantación de comercio bastante potente. En otros distritos vamos a pasarlo mal. Y yo a veces, tendría ganas de polemizar, veo por aquí a Álvaro Ardura y a Daniel Sorando, sobre si podemos decir que cuando vemos una barbería hipster o una tienda de cupcakes estamos viendo un indicador de gentrificación y turistificación, o estamos viendo realmente un cambio de paradigma en el comercio, porque estamos en crecimientos de la venta online de 25 o 30% al año. Una vez que tienes eso, es súper difícil establecer relaciones de causalidad de otro tipo, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta en el futuro. Y otra cuestión en el centro de Madrid que voy a utilizar es la especialización productiva del distrito, ¿no? Si veis la barra que más crece, la más negra, es afiliados a la Seguridad Social en hostelería. En Madrid hay una zona de protección acústica que prácticamente impide abrir nuevos locales de hostelería en el centro. Sin embargo, vemos que estamos creciendo prácticamente un 30%, más de un 30% en 6 años, ¿no? Esto yo creo que nos da dos cuestiones. Por un lado, la idea de especialización radical del centro en un tipo de comercio y en hostelería, y por otro lado, la zona de protección acústica, que es como una especie de plan de usos en zócalo comercial basado en leyes de ruido, europeas y nacionales. Lo difícil que es hacer cumplir una normativa de este tipo. Y esto estamos hablando de actividades comerciales con licencia y en el zócalo comercial. En vivienda, con el marco jurídico español, con el marco jurídico de nuestra comunidad, nos podemos hacer una idea. Eso que crece, hay una parte que puede ser por la mejora de la actividad económica en general en la ciudad, otra parte probablemente por la nueva normativa de terrazas quizá, y el resto son licencias que no son de hostelería. Están creciendo a través de licencias de comercio y de otras cuestiones, ¿no? Y eso, ya digo que estamos hablando de una cosa que puede entrar el inspector o el policía por la puerta, lo ve y ya está, ¿no? Es decir, que el tipo de normativa que hagamos y el tipo de inspección tiene que ser muy contundente para poder tener algún tipo de éxito a la hora de hacer cumplir una normativa de este tipo. Por mi parte nada más, y le dejo la palabra a José Manuel para que hable de la parte más propositiva. Bien,
buenas tardes a todos y a todas. Me has dejado un minuto, Jorge, así que espero que... Habíamos negociado por debajo. Espero que Belén sea generosa. Bueno, yo creo que el aforo de esta sala demuestra que estamos ante un debate crucial, ante un debate urbano crucial en este momento, ¿no? Un debate que hoy está en los medios de comunicación, está en las tertulias, lo vemos en los periódicos, lo vemos incluso en la televisión, y sin embargo hace 2 años, cuando llegamos al Ayuntamiento de Madrid, pues no estaba en la agenda, ¿no? O al menos no estaba ni mucho menos tan presente como está hoy. Cuando llegamos al Ayuntamiento decíamos que había que rehabilitar la ciudad para reequilibrarla social y territorialmente, decíamos que había que cambiar el modelo de movilidad para dar prevalencia al transporte público y a modos verdes como la bicicleta o como el propio desplazamiento peatonal frente al vehículo privado, y decíamos que había que reconducir esas grandes actuaciones urbanísticas que han condicionado nuestro modelo urbano en los últimos 25 años. Sin embargo, como digo, no hablábamos de este fenómeno de la gentrificación o su derivada más reciente, en una palabra todavía más complicada de pronunciar, que es la turistificación, ¿no? Que tiene que ver no solamente con el incremento del valor de la vivienda por el atractivo económico, inversor que pueda tener una determinada zona, sino por su vinculación al alquiler estacional, al alojamiento estacional, vinculado al creciente atractivo turístico que tiene en este caso nuestra ciudad, ¿no? Y que además se ha incrementado de manera sustancial en los últimos años. Tenemos que tomar medidas para evitar la proliferación de la vivienda turística por 3 cuestiones fundamentales. Lo decía Jorge y lo decía, por supuesto, el resto de compañeros y compañeras, ¿no? También hacía hincapié Albert en esto. En primer lugar, porque genera un problema de convivencia vecinal, cuando la ocupación de la vivienda turística, cuando el porcentaje de vivienda turística supera un umbral determinado. Esto en el centro de Madrid todavía no está ocurriendo. Los problemas de convivencia, como bien decía el concejal de centro, tienen más que ver con fenómenos vinculados al ocio nocturno, pero estamos en situación de que en algunos barrios, como pueda ocurrir fundamentalmente en Sol, en Cortes, también en Lavapiés, pronto, si no frenamos este fenómeno, pues ocurrirá en un plazo relativamente breve. Luego tiene otro problema, que es la subida de los alquileres, es decir, a medida que se genera un atractivo inversor sobre un producto inmobiliario concreto, como pueda ser la transformación del tejido residencial en tejido turístico, en tejido de alojamiento turístico, pues evidentemente esto va a generar una subida de alquileres. Cuando tengan que renovar sus contratos de alquiler las personas, los vecinos y vecinas que hoy viven alquilados en centro, pues el titular de esta vivienda les exigirá unos precios equivalentes a la rentabilidad que le supone poner en alquiler turístico esa vivienda, y si no pueden igualar la oferta, como sucede en la mayoría de los casos, pues tendrán que buscarse un alojamiento alternativo. Y luego también tiene otro problema, o genera otro problema, que es la pérdida de identidad de nuestros barrios y fundamentalmente del centro de la ciudad. Es decir, al final, lo decía un arquitecto, Renkuljas, en la ciudad global todo es igual. Encontramos las mismas calles, las mismas tiendas, los mismos tipos de barrio, los mismos tipos de comercio, el mismo tipo de gente incluso, porque al final generamos procesos de estandarización, de homogeneización, ¿no? Y ahí, si el centro de Madrid alcanza niveles de turistificación como los que hemos visto o como los que vemos en otras ciudades, pues acabaremos teniendo un centro igual que el de Ámsterdam, igual que el de Londres, igual que el de Barcelona o igual que el de Palma de Mallorca, porque al final se buscará homologarse a ese producto, que es lo que pide el turista tipo. Por tanto, tenemos que impedir que esto suceda y tenemos que garantizar el mantenimiento de la identidad, el mantenimiento del carácter de nuestra ciudad y fundamentalmente de aquellos barrios con mayor presión turística. ¿Qué estamos haciendo? Actuar en 2 líneas de trabajo fundamentales. Por un lado, mantenemos la exigencia a la Comunidad de Madrid
que no olvidemos tiene las competencias en materia de turismo, mantenemos la exigencia de que regule, de que ponga orden, de que establezca una regulación clara, ¿no?, frente a ese decreto al que se refería Jorge, que lo único que ha generado es inseguridad jurídica y unas enormes fallas administrativas y legales, porque evidentemente no recoge ni mucho menos todos los supuestos. Y entre tanto, ¿qué hacemos? Porque el ayuntamiento en sí no tiene competencias en materia de turismo, más allá de la aplicación de la disciplina urbanística, por supuesto, a la que no renunciamos, como se ha demostrado en las últimas semanas con las viviendas turísticas ilegales que se han cerrado, por ejemplo, en la calle Príncipe. Pero en ese mientras tanto, lo que estamos haciendo y lo que estamos estudiando es seguir la senda que han iniciado otras ciudades que son ejemplo para nosotros, como pueda ser Londres, como pueda ser Ámsterdam o incluso nuestra ciudad hermana de Barcelona. Queremos llegar a acuerdos con las plataformas que ofertan estas viviendas en el sentido de establecer una serie de condicionantes claros, unos compromisos que las dos partes, ayuntamiento y plataformas, pues garanticen que se van a cumplir, ¿no?, recogiendo algunas de las medidas más interesantes que, por supuesto, ya ha comentado el compañero de Ámsterdam y que, sin ninguna duda, nos sirven como referencia. Establecer un máximo de días al año. La cifra de 60 nos puede valer, aunque habrá que ajustarla a la realidad concreta de Madrid, pero es muy razonable que, bueno, se permita poner una vivienda turística, una vivienda en alquiler turístico, un máximo de tiempo cada año, y una vez que se supere ese tiempo, la vivienda desaparece de la oferta hasta el año siguiente. En segundo lugar, garantizar, y aquí es muy importante ese enforcement, la inspección, garantizar que sea el residente habitual quien pone en alquiler su vivienda. Esto con un padrón, con un certificado de empadronamiento se puede controlar, y desde luego se puede controlar claramente desde la administración municipal, pero nos exige también un esfuerzo inspector y un esfuerzo de revisar que se cumpla ese condicionante. ¿Esto qué garantiza? Esto garantiza que se mantenga la parte de economía colaborativa que tiene la vivienda turística, es decir, no estamos en contra de que, en fin, un vecino o vecina ponga su vivienda en alquiler turístico durante un plazo que se establezca razonable, pero lo que evita es que un particular o una empresa compre 2, 10, 30, 200 viviendas y las ponga en alquiler turístico, saltándose la regulación y saltándose pues toda la exigencia de tributación, de fiscalidad a la que están sometidos los hoteles y los apartamentos turísticos, es decir, el alojamiento turístico reglado. Y en última instancia, y nos parece que también es una medida muy interesante, el establecimiento de una tasa. Garantizar que esa actividad que en este momento no tributa, que en este momento no paga impuestos, devuelva a la ciudad una parte de esos beneficios. Y la devuelva a la ciudad o bien para mejorar los servicios de limpieza, de seguridad, de mantenimiento que exige la actividad turística, o bien incluso para generar un sistema inspector reforzado, un sistema de inspecciones reforzado que garantice el cumplimiento de esos acuerdos, que garantice el cumplimiento de esos convenios de colaboración, ¿no? Y en ese sentido estamos ya iniciando las conversaciones con Airbnb, con otras plataformas a las que evidentemente invitaremos a sumarse a este diálogo para establecer un marco regulatorio claro que nos genere seguridad jurídica a todos, que genere seguridad jurídica a las propias plataformas, a los usuarios de la vivienda turística, tanto a los que la ponen en alquiler como a los que la utilizan, al ayuntamiento, por supuesto, y en última instancia a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Termino contando una anécdota. Un minuto, Belén. Seguro que muchos y muchas sabéis que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una mesa del turismo, una mesa para discutir con todos los actores implicados el modelo turístico hacia el que queremos ir. Y cuando digo todos los actores, digo todos. Ahí están las plataformas, representantes de las plataformas, ahí están representantes del sector hotelero, representantes de los vecinos, asociaciones, de comerciantes y, por supuesto, las administraciones implicadas. A la primera sesión de esta mesa tuvimos el privilegio de contar con la presencia del
de la ex portavoz del Partido Popular, de la líder de la oposición, Esperanza Aguirre. Y cuando terminó la mesa, ella no se pronunció, pero cuando terminó la mesa, así en un corrillo que se formó con algunas de las personas que estaban allí, ella dijo, yo creo que no hay que hacer nada, porque esta es la verdadera libertad. Lo cual nos indica que si Esperanza Aguirre hace ese diagnóstico, estamos tardando en empezar a hacer cosas. Muchas gracias. Pues han hablado el doble al final, pero bueno, como son los anfitriones de este evento tan interesante, se lo vamos a perdonar por esta vez. Le pediría a la organización, si no lo está haciendo ya, que alguien de la organización pasara entre las filas rescatando esos papeles, y mientras tanto vamos a hacer un pequeñísimo coloquio hasta que nos lleguen las preguntas del público por aquí. Escuchándoos, bueno, me daba cuenta de que Londres tiene este problema de vivienda, ¿no?, de precio de la vivienda ya de hace tantos años. Ahora quizás se junta con un problema de convivencia social que en el caso de Camden o quizás en otros casos del centro de Londres pues empieza a ser preocupante. Ámsterdam ha destacado, bueno, a mí me ha dejado muy impresionada la cifra de vivienda en alquiler social que tiene el centro de Ámsterdam. Pero lo cierto es que en el centro de las ciudades, en Camden era así, lo era en Lavapiés, lo era en los alrededores de la zona de Sol, también bueno, en Chueca, en el Borne, en Barcelona. Hace apenas 20 años nadie quería vivir en el centro. Era peligroso, era sucio, era feo y da igual que fuera barato porque es que simplemente había un estancamiento, ¿no? Entonces, ¿cuánto de este movimiento, en qué momento quizás nos hemos pasado en el movimiento pendular de lograr recuperar los centros de las ciudades, ¿no? Lo decía Jorge, me acaba de llegar hoy la nota de prensa de que IKEA abre en Serrano, ¿no?, para que vaya a verlo. De repente hemos recuperado el centro y quizás se nos ha ido la mano, pero también cuánto hay de positivo, ¿no? Yo cuando llegué a Madrid hace 15, 16 años, jamás se me hubiera ocurrido vivir, de aquella ni en Chueca siquiera. Hoy vivir en Chueca es lujo. Un alquiler en Salesas, en Justicia, es sinónimo de lujo, ¿no? ¿En qué momento se nos fue la mano? No sé si en el caso de Ámsterdam también ha sucedido así, y cómo se puede frenar sin poner límites a un movimiento que ha recuperado también la ciudad para los ciudadanos. Podéis, si no hay voluntarios, yo voy dando manos. Quizás o Patricia o Albert, por la situación de los barrios que hubo en Barcelona y en Camden, ¿no? Cómo ha habido ese viaje de nadie quiere vivir aquí, a quiere vivir tanta gente aquí que lo tenemos que regular. Eso pasó en King's Cross, porque al igual que el centro de Madrid era peligroso y en eso esta era deprimente en ocasiones porque tenías en King's Cross no tienes los maravillosos edificios que hay aquí. En King's Cross era un terreno gigantesco, no construido, con muchas conductas antisociales, con muchísimos problemas de drogas, de los mayores en Europa en aquel momento. Las empresas llegaron, invirtieron y ahora tenemos un distrito maravilloso. Pero ¿qué ha pasado? Que ahora no puedes tener un piso de una sola habitación por debajo de las 1.000 libras. Así que esto también es terrible, al igual que en Madrid. Es increíble. Camden Town, hace 30 años nadie quería vivir. TP Area, que es un nuevo programa que estableció una oficina allí, luego la gente empezó a llegar, empezó el proceso de gentrificación, también llegaron algunas organizaciones y la gente con suficiente dinero empezó a querer vivir ahí y eso eleva los precios y eso hace que la gente local ya no puede obtener viviendas ahí. Lo que hemos advertido también en los últimos 20 años es que antes había familias extensas. Los abuelos cuidaban de los hijos mientras los padres y las madres iban al trabajo y los tíos abuelos, cuando eran demasiado mayores, los niños cuidaban de sus abuelos. Pero ahora que los hijos se han tenido que desplazar a las periferias, tenemos un verdadero problema con el cuidado de los ancianos, porque ahora el gobierno
Y el propio el propio municipio de Camden tiene que cuidar de estos ancianos porque sus nietos ya no están ahí. Así que el proceso de gentrificación es un proceso de doble filo. Tenemos que, en todo caso, luchar para que todos aquellos que necesitan una vivienda puedan tener las casas que se merecen. Gracias. Los ejemplos que has puesto, efectivamente, de hecho se da un proceso ya que ya ha dado la vuelta a todo, porque los barrios estos gentrificados, la gente ya no quiere vivir, la gente que gentrificó esos barrios hace 20 años ya no quiere o no puede vivir en esos barrios. Entonces tenemos una situación extraña por el aumento de precio, pero esto, cabe decir, que no ocurre por arte de magia. Hay una inversión pública drástica en mejorar un espacio público sin recuperar plusvaluas en suelo privado. Y aquí la responsabilidad también la tenemos todos. Si tú mejoras la calle, aumentas el valor potencial de la renta diferencial del suelo, si no es capaz de apropiarte esas plusvaluas para hacer vivienda, porque voy a insistir, pero aquí lo que falta es vivienda, te pueden dar, y luego podemos hablar del carácter de las representaciones, si es más auténtico, más identitario, lo que sea, pero si mejoras la renta diferencial de esos barrios haciendo mejoras urbanas, que hay que hacerlas, porque de lo que se trata es de vivir bien en las ciudades, pero no tienes mecanismos para recuperar esa plusvalua, vas a generar forzosamente esos procesos. De hecho, ahora lo que ocurre es que, y en Ciutat Bella, Barcelona, han decidido no poner el foco en la inversión de espacio público, porque es que como no existen tales mecanismos, estamos mejorando la calle para gente que no vive allí. No sé si queréis añadir algo, Ámsterdam o Madrid. Porque si no, bueno, continuando quizás con la batería de propuestas de Ámsterdam, que son muy concretas y muy avanzadas, ¿no?, para el estado en el que estáis el resto de las ciudades. Primero, entiendo que Ámsterdam tiene muchas más competencias de las que tenéis como ayuntamientos, por lo menos en España, y también entiendo que, hablando con Patricia, también de los que tienen en Londres, pero no sé si en algún momento le habéis pedido un cable a la Unión Europea. Es decir, hablaba Patricia de que las ciudades quizás sea momento de hacer una liga de grandes capitales preocupadas por este mismo problema, pero también tiene que haber una regulación supranacional cuando hay tanta disparidad y el problema estamos viendo que es muy similar en todas las ciudades. No sé si vosotros habéis tenido la oportunidad en este proceso que habéis vivido de hablar con la Unión Europea con una interlocución que por ahora realmente adolece el reglamento comunitario de cualquier tipo de medida al respecto de las grandes plataformas. Thank you. Gracias. No creo que tengamos más oportunidades en Ámsterdam. Sencillamente estamos intentando averiguar qué oportunidades son posibles. Es fácil ver lo que no es posible porque la Unión Europea dice que muchas cosas no son posibles y nuestra legislación nacional dice que muchas cosas no son posibles porque están los derechos de los propietarios, que son muy importantes, pero en las ciudades vemos que esa es una frase fácil de decir, pero que puede tener consecuencias drásticas para las ciudades. Así que, digamos, hay que ver todas las posibilidades que tienes dentro de la legislación existente. La Unión Europea es una unión en la que, digamos, muy construida sobre el libre mercado. Eso está muy claro en la Unión Europea y eso genera problemas para las ciudades. Queremos los datos de la gente, de las plataformas, y las plataformas nos dicen no podemos dar los datos de las personas por la legislación europea. Tenemos que convencerles de que es una demanda proporcional pedir estos datos desde los municipios. Y esto es muy difícil localmente para nosotros. Barcelona ha establecido de manera muy clara, ha explicado de manera muy clara cuáles son la legislación europea, pero las ciudades debemos unirnos para pedirle a la Unión Europea normas más claras que sean para acceder a estos datos. Como ciudades tenemos que unirnos porque hay muchos gobiernos nacionales que no nos apoyan en estos momentos porque no ven el problema a nivel nacional. Es un problema solo de algunas ciudades y esto es muy difícil
porque si ellos escuchan, si escuchan a los gobiernos nacionales y no escuchan de verdad a las ciudades. Así que las ciudades tenemos que unirnos. Empezamos el año pasado en Barcelona, unir fuerzas y dirigirnos hacia la Unión Europea, y tenemos que seguir uniendo fuerzas hasta que consigamos que nos escuchen en el Parlamento Europeo. Con las preguntas, y como es lógico, hay un alto número de preguntas para los concejales de Madrid porque hay mucha parte del sector y también por lo que estoy viendo de pequeños propietarios que quieren también haceros llegar sus demandas. Veo varias preguntas o varios comentarios dirigidos a Calvo que creo que tienen parte de razón, pero para eso estamos aquí, para que les contestes. Cuando has comentado que estos propietarios no pagan impuestos, es cierto que pagan impuestos, pagan IRPF, de hecho hay una gran campaña por parte de la agencia tributaria, hace un poco lo que han comentado sobre todo en Ámsterdam, pero también que estaban comentando en Barcelona, en la agencia tributaria, como bien saben ustedes, tienen lo que llaman en Barcelona, que me ha hecho mucha gracia, visualizadores, tienen oteadores que entran en las webs, es decir, ese trabajo ahora mismo ya se hace, como ustedes saben, entran en las webs y en caso de que los propietarios no estén declarando legalmente los alquileres, ya se está haciendo una inspección ad hoc para que los propietarios les paguen. Bueno, pues varios arrendadores, entiendo, quieren que usted resuelva ese asunto de que no pagan impuestos porque sí los pagan, pero les planteo yo otra pregunta. Entonces, ¿cómo se articularía esta tasa que estáis pensando? Y en una segunda derivada, que se la voy a rebotar también de nuevo al concejal de Ámsterdam, sí hay un problema con que las grandes plataformas, y yo entiendo que en parte era lo que quería decir Calvo, no pagan impuestos como sociedad, es decir, impuesto de sociedades en España. Decía justo el concejal de Ámsterdam cuando he llegado que se estaban empezando a sentar con Booking. En España sabemos que Booking tiene residencia fiscal en Holanda, eso nos dificulta mucho. De hecho, la mayoría de las sociedades, de las grandes plataformas online, tienen residencia fiscal en Holanda, lo cual es paradójico porque, por lo que vemos, Holanda está en la vanguardia de regular a estas sociedades que luego se aprovechan en otros países de unas regulaciones más laxas, pero llevan sus beneficios a tributar a Holanda, donde se les controla mucho más, ¿no? Es un bucle bastante curioso. Si luego, bueno, no sé si quizás después de que el Calvo nos especifique este asunto de los impuestos que muchos de ustedes quieren que aclare, también nos puede comentar el concejal de Ámsterdam cómo hacen ellos con este tema de los impuestos. Sí. Bien, no, me refería más bien, evidentemente, a la diferencia entre una sociedad que pueda gestionar vivienda turística frente a un empresario del sector hotelero. Quiero decir, evidentemente, los usuarios particulares o los propietarios pagan sus impuestos como cualquier arrendador normal. En cuanto a cómo se articula la tasa, bien, tratándose de un acuerdo entre dos partes, en este caso las plataformas o cualquiera de las plataformas y el Ayuntamiento de Madrid, que pudiera equipararse con un convenio entre estos dos actores, pues ahí se establece una serie de condiciones. Ahí se podría establecer un acuerdo donde se fijara que un porcentaje, el que se decida en esa negociación, revierta en el ayuntamiento, es decir, como comentaba el compañero de Ámsterdam, que la propia plataforma entregue al ayuntamiento un porcentaje X de su recaudación al año, ¿no? Eso sería una de las posibles condiciones que nosotros estableceríamos en ese marco de colaboración. No es una tasa en sí, por eso digo que se trata de un retorno económico que puede llamarse tasa o se puede llamar de otra forma, pero que se definiría en esa negociación y se recogería en el acuerdo. Sobre todo una cosa, porque suele llevar a engaño, claro, la tasa turística normal, la que cobran en Ámsterdam o en otras ciudades, aquí es un impuesto y es competencia autonómica. Y entonces, aunque, claro, yo creo que en Barcelona lo tenéis también porque es un impuesto muy bueno para desarrollar la hacienda catalana, ¿no? En el proceso actual pues está de puta madre, ¿no? Pero nosotros tenemos a una presidenta que yo creo que aunque todo el sector hotelero incluso le plantee tasa turística, aunque sea para promoción de la ciudad, ¿no? Vinculado a eso, yo creo que lo que en nuestra dificultad es que además no solo hay inacción porque no gobiernan, sino que además
yo creo que pese a que los suyos del sector hotelero la aprietan, ella considera que aquí nos busca una fractura donde nos puede acusar de ir contra la actividad económica, de ir contra el turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que le da exactamente igual, digamos, aguantar un par de años porque considera que hay rentabilidad electoral en esto. Y también porque nosotros, al contrario que en Barcelona o en otras ciudades, es un fenómeno también más novedoso y no tan popularizado y no tan extendido fuera del centro, ¿no? En la percepción sobre estos problemas. I think it's important to see Creo que es importante ver que hay dos tipos diferentes de impuestos. En algunas ciudades tenemos el impuesto turístico, como en Ámsterdam. Los anfitriones tienen que pagar un impuesto, el 5% de los ingresos que tienen, y lo tienen que pagar al ayuntamiento. Este es el impuesto que Airbnb nos paga. No es Airbnb, Airbnb no paga nada, pero recogen este impuesto, recaudan este impuesto de los anfitriones y se lo da al ayuntamiento. No le cuesta a Airbnb ni un euro. El segundo impuesto es el impuesto sobre la renta de la gente que gana dinero de explotar sus viviendas. Tienen que informar al gobierno nacional, decir que tienen estos ingresos, y esto es difícil de averiguar porque no tenemos los datos personales. Es muy difícil averiguar esto, así que mucha gente no está pagando este impuesto sobre la renta. Y el tercer impuesto sobre el que me estás hablando es el impuesto sobre las sociedades, sobre las empresas. Es cierto que el director de Booking está en Ámsterdam. Digamos, las oficinas centrales de Booking están en Ámsterdam, las centrales de Airbnb en San Francisco. Solo una de estas plataformas tiene sus oficinas centrales en Ámsterdam. No estoy orgulloso con esto porque en Países Bajos tenemos un cierto paraíso fiscal. Si eres una empresa, puedes ir a los Países Bajos y no tienes que pagar demasiados impuestos. Así que Booking sencillamente tienen que pagar poquísimos impuestos. Son una cantidad sin importancia. Y esto, la verdad es que es muy malo que Países Bajos sea un paraíso fiscal de este tipo. Pero como municipio no podemos cambiar esto. Pero esta cuestión de los impuestos sobre las sociedades se nos escapa como municipio. Pero en Ámsterdam tenemos ahora un acuerdo con Airbnb. Esto estamos orgullosos que Airbnb está en San Francisco. Pero no hemos logrado un acuerdo con Booking.com, que tiene sus oficinas a 2 pasos de la mía. Así que, bueno, es maravilloso que estén en Ámsterdam, pero no vemos nada de sus beneficios. Pido perdón porque va a ser imposible formular todas las preguntas, que por cierto son anónimas, porque no había un espacio para contestar quiénes son, y esta es la razón por la que no os estoy diciendo si son de algún particular. Tampoco nadie ha querido rellenar de forma espontánea quién es. Les preguntan en concreto a Ámsterdam, pero creo que también es interesante la opinión de Londres y desde luego la de Madrid y Barcelona sobre el tema de los grandes fondos de inversión que entran en las ciudades, compran de forma masiva pisos y bueno, pues también han amplificado este fenómeno que quizás sea una de las particularidades desde la crisis financiera. Quien pregunta, que pregunta en inglés, así que será fácil de encontrar, pone de ejemplo Melbourne, que al parecer está poniendo algunas limitaciones a la compra de activos inmobiliarios por parte de fondos de inversión. Creo que en el caso de Londres también tienen en marcha una limitación para este tipo de compras. Quizás Patricia nos la quiere contar y si sería imitable o copiable aquí en España. Bueno, muchas gracias. Si tuviéramos ejemplos de personas que traen, digamos, grandes unidades de vivienda, tendríamos que hacer algo al respecto, pero digamos, de todas formas es importante prevenir, y en Camden esta es una cuestión porque tenemos un programa de inversiones por el cual tenemos ciertos recursos sobre los que partir, pero digamos no tenemos un dinero del gobierno para construir viviendas o colegios.
lo construimos, digamos, a partir de nuestros propios recursos. A veces obtenemos recursos privados y lo invertimos en viviendas sociales. Y estos pisos privados que hemos construido con dinero de los contribuyentes acaban yendo a las grandes empresas que dicen, no, esto es una gran inversión, como de hecho sucede. Entonces tenemos que intervenir ya, porque sería terrible para nuestros contribuyentes y no le ayudaría a nadie que viviera en Camden o a alguien que quisiera venir a vivir a Camden o a trabajar a Camden. Así que sí, tenemos que actuar ya, porque es mejor prevenir que curar. In Amsterdam, we also En Ámsterdam vemos también que hay grandes inversores que quieren invertir y comprar vivienda. Hay algo que, bueno, no es muy positivo, por supuesto, porque son grandes inversores que a veces pueden gastar más dinero, pero también hay un efecto positivo, porque necesitamos un mercado de vivienda de alquiler más amplio, necesitamos más viviendas de alquiler. Y si hay inversores que compran de manera privada viviendas y empiezan a ponerlas en alquiler, eso realmente es algo que necesitamos en la ciudad. Es difícil decir que es solo un problema. El gran problema es que no las utilicen como viviendas de alquiler, sino como hoteles ilegales. Por eso se ha hablado de nuestras políticas de aplicación de las normas. A veces encontramos algunas de estas empresas y tienen multas muy grandes, porque las multas son de 22.000 euros por cada error que cometen. Y si tienen muchos pisos, entonces, bueno, te pones a sumar. Hemos encontrado hace poco un piso gigante y pudimos tener una multa de 200.000 euros. Así que queremos encontrarles y sí, multarles. Lo hemos deslocalizado. Ah, vale. Para preguntarle, entonces, ¿no hay un problema, como en el caso, desde luego, de Madrid, de Barcelona y de Londres, de precio de la vivienda disparado? Porque si usted anima, si están animando a que se... Pregunto si la forma en la que los fondos de inversión compran masivamente sí tiene un efecto, un impacto en el precio, por así decirlo, individual, aunque pueda tenerlo luego ser un bálsamo a la hora de tener más espacio para alquiler. No sé si esta preocupación no se da tanto en Ámsterdam o se compensa con la puesta en mercado de más stock de vivienda en alquiler. Sí, hay un problema gigantesco, es lo primero que he dicho. Es un problema cuando hay grandes inversores que compran vivienda. Por supuesto que eso es un problema. Pero no solo por parte de los grandes inversores, sino también los inversores privados quieren comprar casas, por ejemplo, por 40.000 euros, casas que a lo mejor solo cuestan 1.000 euros. Entonces esos 3.000 euros, ¿dónde se quedan? Eso está en el aire, no es nada. Así que sí, por supuesto, hay un problema de inflación con este tipo de compra de vivienda. Por desgracia, en Países Bajos no es posible establecer limitaciones como ayuntamiento a la hora de establecer quién puede comprar viviendas. El mercado es libre en Países Bajos, no podemos hacer nada al respecto. Tenemos un 44% que son viviendas sociales y tenemos mucho que decir sobre vivienda social. Ya hemos dicho que no queremos vender las viviendas sociales. Sigue habiendo viviendas asequibles para las personas con menos recursos. Pero, bueno, los precios de mercado se están disparando y esto es un gran problema en nuestra ciudad. Lo siento, puedo levantarme y gritar. Como en Ámsterdam, al igual que en Ámsterdam, nosotros no vendemos a las grandes compañías. Sin duda, no lo hacemos, pero lo que está sucediendo es que Londres, como todas las grandes ciudades ahora, tenemos personas, promotores privados, que están construyendo grandes bloques y antes de que pongan la primera ladrillo en el suelo, se van a China, a Malasia, a Indochina, a países donde están gastando miles de millones en inversiones y compran muchísimas propiedades. Con frecuencia descubrimos
que en todo Londres este tipo de pisos están vacíos porque solo quieren la inversión, que suban las inversiones. Y dicen sí, mientras hay personas que están sin hogar o que están esperando una vivienda pública, esto no es justo, pero el gobierno no quiere hacer nada porque es un gran negocio, por supuesto. Vale, dos cosas. Bueno, una, que a las 9 tengo que salir pitando para coger el AVE, lo siento. Y dos, que efectivamente todos los fondos de inversiones están volviendo a aterrizar en la ciudad. Los que se quedaron la parte del pastel cuando explotó la burbuja no lo han soltado y ahora además vienen de nuevos. Y podemos pensar, por ejemplo, que en la industria hotelera, si vamos un poco más allá de las viviendas turísticas, ya hay un proceso de financiarización del activo inmobiliario. Por tanto, los hoteles ahora mismo hay un proceso de venta por parte de las cadenas hoteleras de los edificios a fondos de inversión que delegan a la empresa que tenía antes la propiedad seguir ejerciendo esa actividad. Por tanto, el circuito primario ha quedado más o menos igual, pero estos fondos de inversión lo que hacen es pasar por el circuito secundario. Las compañías de hotel quitan deuda, porque están endeudadísimas, y los fondos de inversión tienen activos financieros. Y aquí está el gran problema. Y de hecho, sí, cualquier uso, da igual si no es hotelero, ni siquiera turístico, está sucediendo esto, es porque hay una gran rendibilidad y una gran estabilidad y una gran permisividad de que pase esto. Insisto, vuelvo a insistir, al margen de que sea un debate turístico o no. Yo creo que la rendibilidad turística de un edificio tiene sentido cuando pasa a pequeños propietarios, pequeñas inversiones que le va al margen del 3% del alquiler anual en un permanente a un 8, 9, ahí sí que hay margen. Pero las grandes inversiones que está habiendo hoy en día en las ciudades, y en Londres eso es un ejemplo, casas enteras vacías que habían sido previstas para ser viviendas de lujo y han quedado vacías, porque nadie las quiere comprar. Y pues ya que están, pues las ponen en Airbnb, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo en sitios como Londres, que de hecho en Londres tenemos que estar muy atentos a lo que pasa, porque lo que está pasando en Londres nos acabará pasando aquí. Por lo tanto, lo que digo es, sí, pero no es un problema turístico, es un problema de la economía política de este país que creo que no sabemos vivir nada más que de las rentas, ¿no? Creo que es compartido además con... Yo completamente de acuerdo, claro, es que es el núcleo del poder en este país, por lo menos, ¿no? Yo creo más que en ninguno, ¿no? Quizá lo que nos sorprende más, lo que destaca más en los últimos tiempos es que son compras en la ciudad consolidada, que digamos que se ha pasado de un diseño no solo de las políticas de vivienda, sino de la estrategia territorial, la estrategia del sureste en Madrid, que es una extensión como la ciudad de Barcelona entera, las radiales, ¿no?, de la política de infraestructuras, o sea, que ha pasado digamos, del diseño completo a compras e intervenciones en la ciudad consolidada, ¿no? Que yo casi de donde veníamos ni tan mal, ¿no? Pero y además yo creo que sobre estrategia territorial aquí sí que hemos hecho cosas y algún freno interesante a lo que teníamos encima de la mesa. Bueno, ya que tenéis el micro los dos, os voy a cortar para haceros una pregunta, porque hay muchas preguntas a vosotros, más concretas, pero que también pueden complementar las otras ciudades. Hay mucha inquietud en la sala sobre el tema de los días que vais a delimitar sobre lo que es una vivienda de uso turístico o no. Creo que se refieren a los 60 días que comentaba Calvo. Quieren saber un poco cómo se ha implementado esto en Ámsterdam, y la verdad que no me ha quedado claro a mí exactamente si esto funciona o no opera en Barcelona. Creo que no. Bueno, pues en Londres he entendido que no. Pues quieren, con el ejemplo de Ámsterdam, que varios preguntan, quieren saber cuál es vuestra idea y sobre todo si esto afecta también a empresarios y autónomos. Entiendo que una persona que quiera dedicarse, aunque sea pequeño propietario, porque los que están preguntando aquí son pequeños propietarios, pero que sí que quieran dedicarse de forma, entiendo que semiprofesional, como segunda vivienda o alojando en home sharing en un cuarto durante más tiempo que estos 60 días. Como hemos dicho, es una referencia. El tope de días que establecía Ámsterdam o el que pueda haber establecido San Francisco, el que haya fijado Nueva Orleans, son referencias. No hemos tomado una decisión al respecto. Estamos abriendo una negociación y en el marco de esa negociación veremos
cuál es el tope de días que mejor se adapta a la realidad concreta de la ciudad de Madrid. Pero sí que nos interesa fijar ese máximo. Lo decíamos el otro día. Parece razonable que un propietario de una vivienda pueda ponerla en este tipo de alquiler estacional una quinta, una sexta parte del año, una cuarta parte del año, ¿no?, en el mejor de los casos. Pero si no, habría que optar por otro modo de alquiler. Es decir, entendemos perfectamente que un propietario quiera sacar una renta de su casa. Efectivamente, pues para eso está la ley de arrendamientos urbanos, para eso hay una regulación al respecto y para eso hay un potencial negocio ya vinculado al arrendamiento de pisos, ¿no? Pero el alquiler turístico como tal es una anomalía y como tal anomalía pues tenemos que tratarlo. Yo hay una cosa que sobre todo otra característica de esto del tope de días es que te permite hacer una cosa que digamos en Barcelona de inicio uno de los problemas que teníais 10.000 legalizadas con una licencia, ¿no? Y como hemos hablado algunas veces, aquí si tienes una licencia la tienes tú y tu bisnieto. O sea, eso ya no te los... O sea, y entonces una de las cosas interesantes de ir a una regulación por días es que, digamos, tú no concedes ningún uso no residencial en un suelo residencial. Y luego puedes jugar, porque son fenómenos muy cambiantes, y puedes ir corrigiendo esa regulación con el tiempo, pero no has consolidado un derecho de ningún tipo, ¿no? Sino que es un uso residencial. Simplemente se define qué es ese uso, qué es una vivienda principal, qué es un uso residencial, ¿no? Eso habrá que definirlo en las normas urbanísticas del plan general o en algún otro texto legal, digamos. En Ámsterdam el dilema es que este límite de los 60 días es bastante. No tengo vacaciones de 60 días. Si tú lo haces por 60 días y ganas 1.300 la noche, ¿cuánto puedes ganar? 9.000 euros al año, si lo haces solo 60 días. Es lo que los turistas, es decir, los turistas pagan tu alquiler anual. Digamos, es lo que pagarías por una casa al año. Y estás dejando que un turista lo paga 60 días. Es un límite loco, ¿no? ¿No creéis? 60 días es mucho. Sí, queremos bajarlo en Ámsterdam. Queremos bajarlo a 30 días. 30 días. Yo no tengo vacaciones de 30 días al año. ¿Por qué debería ganar más de 4.000 euros dejando que los turistas paguen mi casa? Mi casa no es un modelo de beneficio, es una casa, no es un lugar para hacer negocio. Las leyes nacionales, la legislación nacional no están permitiendo esto, pero a Ámsterdam le gustaría reducir el límite a 30 días, de 60 a 30 días. Sí, iba a decir que me sorprenden los aplausos porque no son lo que se reflejan en los papeles que yo tengo. Así que no sé si hay mucho voto oculto en estos papeles o en esos aplausos. Albert. No, lo que apuntaba Jorge es importantísimo. Nosotros no lo he mencionado antes, pero quería ponerlo encima de la mesa. Estamos empezando a trabajar con las normas urbanísticas del Plan General Metropolitano para definir qué demonios es vivienda principal y permanente. Porque, insisto, no hay ley española que defina qué significa esto. Por lo tanto, si tenemos ¿Y la fiscal? La residencia habitual sí que tiene unos mínimos de días que deciden qué es una vivienda habitual. No, pero la fiscal te dice por lo que tengas que pagar o no, pero no es vinculante a nivel urbanístico. Bueno, pero sí hay una ley que decide lo que es una... con otros fines, que son los... Bueno, en todo caso, antes de abrir la caja de la posible alquiler de tu casa permanente, yo pongo encima de la mesa que el padrón hoy en día en España no es garantía suficiente y abre la puerta bueno, ya sabes. Muy bien. No, a ver, bueno, en realidad, como los concejales de Madrid se habían hecho fuertes con el micro, les hemos quitado uno, pero en la sala quieren que aterricéis un poquito vuestra carta de peticiones a la Comunidad de Madrid. Es decir, Barcelona ha actuado como ha podido gracias a una ley que hay a nivel autonómico. Vosotros habéis dejado caer, ha sido Calvo al principio, que si Madrid actuara
la Comunidad de Madrid, pero aquí quieren saber exactamente, si pudierais pedir, puestos a pedir, ¿qué le pediríais a la comunidad que legislara, que aterrizara la legislación que os serviría a vosotros para actuar en la Ciudad de Madrid sobre el alojamiento turístico? Bien, en primer lugar, que se siente hablar con el ayuntamiento, porque lo decíamos antes, justo en la rueda de prensa previa a este acto, es decir, hay otras comunidades, hay otras regiones donde varias o muchas ciudades pueden verse afectadas por el fenómeno de la turistificación y puede tener cierto sentido que las competencias o el marco regulatorio general lo defina un gobierno supramunicipal, ¿no? Puede suceder en Cataluña, puede suceder en Baleares, puede suceder en otros lugares, en la Comunidad Valenciana seguro, pero en Madrid no. En Madrid se da la característica particular que Madrid es la ciudad fundamental con atractivo turístico en nuestra región, con independencia de que pueda haber determinados municipios que también, por alguna actuación singular o por algún atractivo concreto, puedan tener ese atractivo turístico, ¿no? Entonces, el primer punto sería sentarse con el Ayuntamiento de Madrid a definir y a concretar esa regulación. También lo hemos dicho, si no se quiere hacer esto, deléguese en el ayuntamiento, deléguese en el municipio, en el gobierno de la ciudad, esas competencias, que sería una posibilidad que tiene la comunidad. Aprovechando que sale el tema de la comunidad, me gustaría comentar una anécdota en línea de lo que decía antes Jorge, para que veamos también qué actitud tiene el gobierno regional al respecto, ¿no? El otro día tuve la oportunidad de debatir con Carlos Chaguaceda, que es el director general de turismo de la comunidad. Y cuando hablábamos de la posibilidad de regular la vivienda turística, dijo, bueno, esto es muy difícil, esto es imposible, hay un tribunal que nos ha tumbado lo de los 5 días, en su momento el decreto fijaba un máximo de 5 noches, ¿no? que fue anulado por los tribunales, dice, y en realidad esto no hay mucho que hacer. Además, nuestro gobierno está por la idea de, y además lo dijo literalmente, de no prohibir y de defender la propiedad privada, frente al ayuntamiento, que decía que, bueno, que estábamos por la idea de intervenir y de prohibir, que es nuestra especialidad, como todo el mundo sabe. Por tanto, lo primero sería dialogar, lo primero sería abordar el problema en toda su complejidad, con los datos encima de la mesa, como decía Jorge, analizando este informe y cualquier otro estudio que se pueda poner encima de la mesa y en base a eso establecer una regulación coherente y una regulación que genere seguridad jurídica, cosa que no ocurre en este caso con el decreto de 2014. ¿Ya? Sí. Bueno, he leído una pregunta que incomoda a Madrid y no lo puedo evitar y la tengo que hacer. Bueno, no es una pregunta en realidad, es una cuestión que plantea uno de las personas que están en el público y es que les afea que hayan aceptado, esto es una pregunta muy de periodista además porque nosotros nos la hacen mucho también, les afean que acepten publicidad de plataformas en los paneles de publicidad del Ayuntamiento de Madrid, como ahora mismo hay en varias marquesinas y en los autobuses. Plataformas que no son Airbnb, son Airbnb a la española, no voy a decir el nombre porque tampoco es cuestión, pero ustedes ya saben cuáles son. Y bueno, les dicen que si esto no entra en contradicción con lo que están defendiendo ahora mismo, ¿no? El aceptar la publicidad de esas plataformas para tener ingresos cuando luego están aquí dispuestos a, bueno, pues a regular para que tengan menos ingresos. Yo no tengo nada contra ninguna plataforma y a día de hoy y hasta que no se demuestre lo contrario, no están infringiendo ninguna ley. O sea, es decir, que nosotros podíamos cometer un desliz bastante importante haciendo algo de esto, ¿no? Es decir, nos está pasando habitualmente con algunas cuestiones de patrocinio, si no es fácil sortear esas cuestiones, ¿no? Es decir, pero es bien difícil, ¿no? Mientras no haya una empresa condenada por alguna cuestión, y ni esa. Es decir, cualquiera que vea los contratos que tenemos nosotros actualmente y después de haber metido cláusulas sociales y nuevos articulados, yo tengo a la trama Lezo, la Gürtel y los papeles de Bárcena en mi distrito haciendo casi todo. Es decir, así son las leyes de contratos del sector público en este país y así funciona la cosa. Bueno, ya saben que tienen ustedes unos vecinos muy críticos y de todas formas entra en lo resbaladizo de lo moral, lo legal y lo ético. Otra pregunta, y esta es para los compañeros de Ámsterdam y de Londres. Una persona del público plantea que mañana se presenta en Madrid el sindicato de inquilinos que se presentó esta misma semana, si no recuerdo mal, en Barcelona, y quieren saber si en Londres o en Ámsterdam existe una figura similar.
en este caso lo han llamado sindicato de inquilinos o asociaciones de inquilinos que se hayan unido para defender sus derechos y que hayan también servido quizás como lobby para ejercer cambios en la regulación. Yo hablo muy rápido y va mucho más lenta la traducción. No, we don't. No, no tenemos eso en Ámsterdam. Tenemos muchos inquilinos que están asociados y nos dicen muchas veces que los alquileres son demasiado altos. Estoy totalmente de acuerdo. Pero es muy útil que los inquilinos nos digan qué es lo que quieren, qué tipo de ciudad quieren, en qué tipo de ciudad quieren vivir. Es muy bueno que se asocien y que se organicen, que alcen su voz. Le aconsejaría a todo el mundo en Madrid, si esto va a tener lugar, escucharles con atención y, digamos, recibirles bien. No tenemos nada parecido en Camden, pero los sindicatos grandes siempre respaldan a los inquilinos, pero muchas gracias por hacer esa pregunta, porque absolutamente necesitamos algo así. Necesitamos detener que los hijos empiecen a migrar porque ya no pueden pagar los alquileres. Mi hijo se ha ido a Nueva Zelanda, donde puede comprarse un hogar, trabajar y comprarse una casa grande donde criar a su familia. Sus hermanas no pueden hacerlo. Así que sí, un sindicato de inquilinos realmente lo defendería y me encantaría escuchar los detalles al respecto. Referidas a un tema muy concreto, pero creo que es muy interesante, sobre estudiantes. Ejercen una presión, yo creo que en Madrid, de hecho, puede ser que sea uno de los principales fenómenos porque es una industria muy potente, la de la educación, sobre todo la educación de escuelas de negocio, que también le sucede a Barcelona. Preguntan desde el público de dos formas. Por un lado, el cómo se regularía que esta gente viene más de 60 días, pero a la vez a veces viene a cursos que no son muy largos, pero sí pueden exceder esos 60 días y que quizás tuvieran un problema para encontrar vivienda en Madrid. Y por el otro lado, una persona que plantea su gran dificultad para encontrar a día de hoy vivienda, dice que aún empeora cuando llega septiembre y se alquilan todas las habitaciones, etcétera, y si se puede regular. Entiendo que al contrario, un poco poniéndole límite a una presión que ya es muy alta dentro del alquiler de Madrid. Le pregunto a Madrid porque la pregunta es a Madrid, pero no sé cómo se ha manejado esta situación en otras ciudades y quizás también pueda ayudar. Yo aprovecho, digo esto y me voy. O sea, como he dicho antes, el alquiler de habitaciones todavía en nuestro caso no está regulado sectorialmente y va por el Código Civil. Entonces es un acuerdo entre partes y una renta que en teoría tributa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este tema, si bien reconozco que no solo estudiantes, y este es un poco el gran tema que pongo encima de la mesa, pensamos en clave turística solo de días, pero lo que está sucediendo en estas ciudades, al menos en Barcelona, es que se convierte en un nodo global de un perfil de habitante que es muy nómada, que se mueve arriba, abajo. Creo que Ámsterdam y por supuesto Londres tiene sabáticos, cursos concretos, y esto obviamente también ejerce una presión muy grande. Y lo que está sucediendo en Barcelona, y sí que estamos detectando, es que para aquellos alquileres de más de un mes, pero menos de un año, también los precios son intratables, solo para aquellos que excepcionalmente puedan venir a Barcelona a hacer una cosa concreta, pero no para hacer una familia, sino para quedarse unos meses e irse. Y esto es un poco también la dinámica que desgraciadamente no tenemos contabilizada. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos, de cómo contabilizamos toda esta población flotante que sabemos que existe, que escapa de lo turístico, de los días, digamos, pero que también genera retos habitacionales, porque uno, tienes que darles salida, y dos, tienes que intentar que no suponga un coste de oportunidad para vivir permanentemente en los lugares. Hay una figura que se llama residencias de estudiantes, que seguramente es algo que ya de pasado y no tiene la capacidad para acoger a todos estos estudiantes, pero bueno, sí que es cierto que también la demanda de los estudiantes siempre es ir al centro de la ciudad o cerca de las universidades, ¿no? Y entonces aquí también
si es en el centro de la ciudad, se suma a la demanda turística y entonces aquí tenemos como una multicapa de demandas que presionan al alza el mercado de alquiler, sobre todo. Muchas gracias, Albert. Que tengas un buen viaje. Nosotros vamos acabando ya, contestamos este tema de los estudiantes. Otra pregunta, además yo creo que en el círculo son bastante exactos con la hora, así que vamos cerrando, pero terminamos esta y otra cuestión y ya nos despedimos. Lo veo también, no veo, quizá en algunas zonas del centro más, pero no es solo el problema que la demanda de estudiantes, sobre todo universitarios, se sume a otras demandas, sino que en una ciudad que necesita y que siempre ha traído y que necesita y que además es voluntad del equipo de gobierno que atraiga más universitarios, que además debería tener que tiene un sistema universitario muy potente, el más potente del país, por lo menos en extensión, esto se convierte en un problema para atraer talento, para atraer jóvenes a la ciudad, sobre todo en una ciudad que ha perdido muchos jóvenes en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, que lo veo un problema como muy bidireccional. Es decir, es un problema en algunos barrios, puede ser saturación de Erasmus, de otro tipo de estudiantes, etcétera, más el turismo, más no sé qué, pero es un grave problema los precios de alquiler a la hora de atraer jóvenes a Madrid que necesitamos, ¿no? Que hemos perdido muchos jóvenes en los últimos años. Claro, yo creo que una de las preguntas era un curso que va de octubre a junio o incluso los máster, que en Madrid hay muchísimas escuelas de negocio, bueno, alquileres de 6 meses no entrarían en esos 60 días, pero a la vez tampoco entrarían, o sea, que se quedarían un poco en un limbo, entiendo que quería preguntar la persona. Tampoco Claro, bueno. Pero seguramente el precio de ese alquiler turístico no sería competitivo, es decir, no sería accesible al estudiante. Yo creo que tenemos que buscar una fórmula alternativa en la línea de lo que decía Albert. No sé si hay que pensar en la residencia de estudiantes 2.0 o en la residencia estacional adaptada a este tipo de necesidades, pero desde luego que el alquiler turístico no la va a resolver tampoco. Pongas 60, 120 días o 300, evidentemente. Patricia. Solo los estudiantes ricos pueden vivir en el centro de Londres y es muy difícil para ellos vivir en las periferias de Londres. Y luego, si sus familias pueden permitírselo, pagan los alquileres, pero si no, algunos estudiantes están todavía pagando los cursos, las deudas de sus formaciones. Así que esto sigue siendo una dinámica excluyente. Algunos estudiantes de los más inteligentes no pueden llegar a la universidad y esto es una dinámica muy, muy triste. Preguntas de ustedes muy concretas, como dónde pueden denunciar un apartamento turístico ilegal o cómo saberlo. Estoy segura de que los concejales que están aquí, si les hacen una pregunta muy concreta de dónde poner su cuestión, se la pueden resolver, o alguien del ayuntamiento. Pero ya un poco haciendo balance de otras preguntas que se quedan en el tintero y un poco de la conversación que ha habido. Hay mucha preocupación también en estas preguntas, primero sobre lo que ha dicho Albert justo al marcharse, que hay una pregunta que casi clava la intervención, que es bueno, el tema de los movimientos líquidos, ¿no? De cómo la gente cada vez vive de otra forma al centro de las ciudades. Hemos estado hablando, Calvo también ha comentado esto, ¿no? La dificultad por controlar, por intentar coger el agua con las manos de un movimiento que parece imparable, ¿no? Y de cómo también nosotros nos beneficiamos de él, ¿no? Como decimos que luego viajamos a Ámsterdam o que viajamos a Londres y nos beneficiamos de este tipo de plataformas, ¿no? La bidireccionalidad y la complicación, que creo que ustedes también la han señalado, creo que era Ámsterdam especialmente, con las campañas de concienciación a los propios vecinos y a los propios arrendatarios, ¿no? Sobre, por favor, esta es la ley, pero usted mire las consecuencias de traspasar la ley en términos sociales, en términos de convivencia y en otros muchos términos que hacen ciudad. Hay varias preguntas que se refieren a esto, ¿no? Y también, y esto es un caso muy concreto para España, y yo creo que con esto ya definitivamente cerramos, sobre cómo poner ahora en este momento que estamos recuperándonos y saliéndonos de la crisis, freno a uno de los sectores que tradicionalmente se considera que más nos ha ayudado a salir de la crisis, aunque ya no nos vamos a meter en el tema de la estructura económica y de si esto es bueno o es malo para España, pero en cualquier caso es un motor de crecimiento, ¿no? Y les plantean si no tienen miedo de que poniendo estos frenos también se frene un poco la marcha de la recuperación económica.
creo que es para Madrid, que somos los que estamos mal todavía, o mejorando, pero no estamos todavía como Holanda ni como Reino Unido. ¿Y cuántas horas dices que quedan, Belén, para contestar a todo esto, digo? Con esto vais concluyendo y os podéis hasta despedir, ya que tenéis el micro. Vamos a ver, por ser casi telegráfico, nosotros no estamos en contra, como hemos dicho, de que se mantenga un fenómeno vinculado a la economía colaborativa. No estamos en contra de BlaBlaCar en sí, no estamos en contra de la herramienta en sí, no estamos en contra de que alguien que quiera viajar a Valencia y quiera cofinanciar su viaje llevando a 1 o 2 pasajeros más en el coche pueda hacerlo, pueda seguir haciéndolo. Igual que no estamos en contra de que alguien que quiere poner su vivienda en alquiler turístico un plazo razonable al año, pues pueda seguir haciéndolo. Esto garantiza esa bidireccionalidad de la que hablabas, ¿no? El otro fenómeno es que, como hemos dicho, es una anomalía y por lo tanto pues es una anomalía o directamente una ilegalidad, y lo que debemos hacer es evitar que se siga produciendo. En cuanto a la concienciación, yo creo que la mejor concienciación es la rentabilidad. Y lo decía Jorge cuando presentaba el informe. El informe lo que dice es que, estableciendo una serie de condiciones, la vivienda turística deja de ofrecer rentabilidades mayores que el alquiler tradicional. Por tanto, lo que hay que hacer es establecer esas condiciones para que sea más rentable el alquiler tradicional que la vivienda turística. Y ahí pues se mantiene esa actividad económica, pero en un alquiler regulado, en lo que es el propio objeto de la vivienda, ¿no? Que es la residencia habitual, más allá de esta otra modalidad que pueda mantenerse con estas condiciones que decimos. Y luego, en cuanto al motor de crecimiento, lo primero, hay mucho mito en torno al turismo. Y lo segundo, el motor de crecimiento, lo que no puede permitir un gobierno es que se gripe. Es decir, si al final el motor de crecimiento lo que lleva es a una situación de colapso, lo único que va a generar son problemas. Y lo estamos viendo en Palma de Mallorca, en Barcelona, en Lisboa, en Venecia, en Roma y en París y en tantas y tantas ciudades donde por seguir echando carbón a ese motor de crecimiento, lo que han hecho es colapsarlo. Nosotros estamos en la línea de lo que comentaba el vicealcalde de Ámsterdam. Queremos un modelo de turismo sostenible. Bienvenido el turismo, bienvenido los turistas. Es un motor fundamental de nuestro desarrollo, pero siempre que sea sostenible, es decir, siempre que pueda mantenerse en el tiempo, siempre que las condiciones en las que se desarrolla esta actividad económica no nos conduzcan al colapso, porque si nos conducen al colapso será como la burbuja inmobiliaria, pan para hoy, hambre para mañana. Muchas gracias. De todas maneras, yo ahí, como sobre todo Begoña Villacís, Esperanza y Cifuentes, decían, con esas políticas vais a acabar con la hostelería. Y batimos récord de afiliados a la seguridad social en hostelería. Vais a acabar con el turismo. Y batimos récords este año en todos los indicadores de turismo, ya sea de las encuestas de ocupación hotelera o de las entradas por barajas, etcétera. Crecemos en población, crecemos más en población activa y en afiliados a la seguridad social que la Comunidad de Madrid y que el Estado. Bueno, yo creo que en 2 años ya hemos demostrado que esta ciudad funciona económicamente mejor, probablemente, que nada en este país. Tampoco es mucho decir, ¿eh? Tampoco es mucho decir en la situación que estamos. Pero en Madrid son así, pero se este lo digo. discurso constante, Son como de Bilbao, pero de Madrid. constante de situar a este ayuntamiento como una amenaza para el posible crecimiento económico de la ciudad y del país es ridículo a la luz de los datos que hay fríos y rotundos, ¿no? Y en cuanto a las denuncias, por ser práctico, pues se puede ir a policía, se puede ir a la agencia de actividades o se puede ir a las juntas de distrito. En todo caso, lo que es básico es que lo que estamos denunciando, lo que tenemos que denunciar es una infracción urbanística. Si vais y decís hay una vivienda de uso turístico, lo que dirá el funcionario que lo recoge en la agencia de actividades es el régimen sancionador de las viviendas de uso turístico las tiene la Dirección General de Comercio de la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces, lo que hay que denunciar es una posible infracción urbanística, es decir, un incumplimiento del plan general. Y eso nosotros actuaremos por disciplina urbanística. Es decir, no es la actividad de la vivienda, porque entonces ya digo que quien tiene el régimen sancionador y no lo ejerce es la Dirección General de Turismo de la Comunidad Autónoma de la Comunidad de Madrid. Vamos. If I can also answer your question, because Si pudiera contestar tus preguntas, porque los bancos y los políticos nos llevaron a la crisis y la crisis nos ha permitido atravesar, las personas nos han permitido superar la crisis. Esas personas nos están pidiendo que les ayudemos con los problemas del turismo. No somos los propietarios de los hoteles, pero
no le debemos nada a los hoteles o a los bancos, pero sí le debemos a la gente que pueda vivir bien. Si tenemos un conjunto claro de normas, si conseguimos que la gente sepa por qué tenemos estas normas y que las tenemos para la gente, creo que mucha gente quiere ayudarnos a aplicar las normas. La mayor parte de, de hacer valer del seguimiento de nuestras políticas que hacemos es animar a las personas a identificar estos lugares ilegales, estos hoteles ilegales. Podemos, lograrlo todo cuando trabajamos juntos con la gente para sus propios intereses. Esta es otra de las cosas que tenemos que hacer con esta lucha que estamos llevando a cabo. Hagámoslo junto con la gente, los políticos y las personas juntos, sin cometer los mismos errores del pasado, de no escuchar a la gente. Tenemos una comunidad en Londres muy comprometida y funciona de todas las formas de vida, de todos los orígenes. Y sí, damos la bienvenida al turismo, pero no nos pueden quitar los hogares de nuestra comunidad. Eso no es sostenible. Alguien ha mencionado París. No queremos acabar como París, con todos los ricos en el centro y todos los pobres en las periferias de París. Siento decir esto, pero esto no construye comunidades estables, sino que construye un tipo de vida muy difícil para todas las personas en París. Tenemos que mantener nuestras comunidades sostenibles en todas nuestras grandes ciudades. Pues muchísimas gracias a todos, gracias a José Manuel, a Jorge, a Patricia y a Laurent y a Albert. Yo le animaría al Ayuntamiento de Madrid que hiciera unas jornadas, no unas 2 horas, porque yo creo que da para una charla como esta solo de vivienda, otra de vivienda social, otra del problema de los hoteles, que prácticamente no lo hemos tratado. En Barcelona podrían hablar de cruceros simplemente y ya eso ocuparía bastante. Yo creo que hay suficiente materia como para hablar del turismo y de cómo nos afecta en un movimiento tan imparable. De nuevo, muchísimas gracias.